Eso lo utilizamos luego de mayores. So it is a brain system Es un sistema mental, that works in special ways or specific ways, es un sistema cerebral que funciona en And it modos específicos and it becomes dysfunctional y que puede convertirse en disfuncional, in certain ways. patológico en ciertos modos. If I have a child Si yo tengo un niño and a bad parent, y un padre malo, that's a bad parent. That bad parent is going to expose that child to a predator. va a exponer ese niño al depredador. So that child now is more in danger because of the bad parent. Ahora ese niño está más en peligro por Children- ese padre malo. Children who said, "You're a bad parent, I hate you," and rejected that parent, Es que los niños le dicen a ese padre, eres un padre malo, te odio y te rechazo. got eaten by the predator. Entonces se lo come el depredador. Yeah. Children, however, who more strongly try to bond to the bad En parent, cambio, el niño que todavía con más fuerza intenta apegarse al padre were more likely to get protection from the al predator. padre malo, el nene que en ese momento se apega con más fuerza al padre malo va a conseguir protección, más protección de ese padre malo que le estaba arrojando a los depredadores. So in response to bad parenting, Así que en respuesta a una parentalidad deficiente, children become more motivated to bond to that parent. los niños se convierten en más motivados a acercarse y apegarse al padre deficiente. And that's called an insecure attachment. Y eso se llama apego inseguro. We have mountains of research data Tenemos montañas de investigación on insecure attachment, y datos sobre apego inseguro, the different types of de insecure los attachment. diferentes tipos de apego inseguro. Always, though, a bad parent, the child is more strongly motivated to bond to that bad parent. Siempre que hay un padre deficiente o malo, el niño está motivado a pegarse con mucha más fuerza a ese padre. So symptom number one Así que el primer síntoma, is that the child Es is que rejecting a bond to el the niño que parent, está rechazando el vínculo emocional o el vínculo and the parents con el otro padre, and the parent's a normal parent. y estamos hablando de un padre de un rango normal, The brain doesn't work that way. el cerebro That's no not an funciona. authentic child. No es un niño auténtico. That motivation system is being controlled or influenced from the outside. Ese sistema está siendo controlado y desde fuera, está siendo redirigido, manipulado desde fuera. Because that's not how children work. Porque ese no es como los niños funcionan. All children want to be loved by their Todos mother. los niños quieren ser amados por sus padres. All children want to be loved by their father. Todos los niños quieren ser amados por su padre. The idea that a child is saying, no, don't love me, Cuando un niño dice, por favor, no me ames, is insane. es insana. We never see that. Nunca hemos visto eso. You don't drive by a park and see 10 children who've rejected their parents and are now living in the park. You never see that. No vemos en un parque que haya 10 niños allí que han rechazado a sus padres y están viviendo solos en el parque. Anybody who suggests that a child rejecting a parent is in any way normal Alguien que sugiera que un niño rechace a su padre o su madre es normal, is their problem. es su problema. They have attachment problems from their own childhood. Ellos tienen un They problema de have the hard apego. heart. Ellos tienen un problema de apego que viene de su propia infancia y ellos tienen un corazón endurecido que viene de su propia infancia. And they don't understand Y what ellos it's like no entienden lo que es to be a esto, child, el ser un to be niño loved. y el ser querido. It's their own trauma. Es su propio trauma. Que no And so that's they symptom weren't one. loved. They weren't loved. Ellos no fueron The queridos. ones that say it's okay or normal that a child Los rejects a que- parent, That's their trauma. Los que dicen que es normal que un niño rechace a un padre, ese es su
trauma personal de su propia vida. And that's why it's important for all psychologists Por eso es muy importante que todos los psicólogos to know the attachment system. entiendan bien el sistema de apego. Yeah, because this is an attachment pathology. Porque esto es una patología del apego. It's a problem in the love and bonding system. Esto es un problema en el sistema de amoroso de vinculación. If a psychologist doesn't understand the attachment Si system, los psicólogos no entienden el sistema de apego but they're treating an attachment pathology, y están tratando una patología de apego, it would be like a physician who doesn't Será understand heart surgery lo mismo que un médico que no entienda, doing heart surgery. que no entienda lo que es una operación de corazón, que se ponga a hacer una cirugía Your de patient's going to corazón. die. El paciente va a morir. If you don't know what you're doing, ¿Vale? Si Your no sabes patient's lo gonna que die. haces, el paciente va a morir. That's the first symptom, primer síntoma. second Pathology. symptom. Now that one by itself El works segundo, entirely, sí, el segundo. but there's three. El segundo es complejo porque, hay tres. Y the second one, has 5 aspects, ¿ya? 5. Tiene 5 aspectos. O sea, el segundo síntoma se compone de 5 síntomas. ¿Symptoms? Yeah. Symptoms. Okay. So these are, the child shows 5 narcissistic personality traits. El niño muestra 5 rasgos de una personalidad narcisista. 5 rasgos, no, 5 trazos. Yeah, symptoms, traits. And that's impossible. 5 síntomas. That's impossible. Esto es imposible. The reason it's impossible is because personality disorder, a narcissistic personality disorder, is an adult pathology. Esto es imposible porque la personalidad narcisista, el trastorno de personalidad narcisista, es un trastorno de adultos solamente. It never shows up in children. Nunca se manifiesta en niños. It's an adult pathology. Es una patología adulta. The reason it's an adult pathology La razón por la que es una patología adulta is because it's created in childhood trauma. es porque se crea en el trauma infantil, In the attachment trauma en el of trauma childhood. de apego en la infancia. That as the child becomes an adult, Cuando el niño se convierte en adulto, the attachment trauma of childhood el trauma de apego del adulto constellates and structures into the personality. se constela en una personalidad. Children's personalities change and La flow. personalidad de un niño es The cambiable, 5-year-old, the es 10-year-old, the fluida. 12-year-old. el niño de 10 años, de 5 años, fluye. Personality doesn't form in No childhood. se forma, la personalidad no se forma en la infancia It primera, forms in adulthood, se forma en el adulto, based on our en el childhood adulto, love and bonding. imperio, en la edad adulta. Yeah. So based on our childhood love and bonding, and so Se crea. narcissistic person, that's an adult. Down here in childhood, we see the insecure attachment. We see all the attachment pathologies down here. En el adulto, In the child. in the child. In the child, it will show up as an attachment Vale, en pathology. el niño se mostrará como una patología de apego inseguro, Yeah. pero no otra cosa. Yeah. En So el adulto se mostrará como narcisista. in the adults, it goes boom. So now, how do I get an adult ¿Cómo pathology? que yo consigo cómo yo encuentro una patología que corresponde a un adulto en un niño? In a child. How do I see it? ¿Cómo? Because the child is being controlled Porque el niño está siendo controlado by an adult por un adulto who has the personality. que tiene esa personalidad. So the parent is leaving the psychological fingerprints Así que el adulto está of their control of dejando the sus child. huellas psicológicas impresas en el niño. We cannot control a child No podemos controlar un without niño leaving the sin fingerprints dejar las huellas of our digitales de
de nuestro control. So what we're doing with diagnostic indicator 2 Así que lo que hacemos el diagnóstico para el indicador número 2, is we're dusting the child for fingerprints. estamos escaneando al niño para encontrar las huellas digitales del padre. And sure enough, I've got 5 fingerprints of control. Y tengo 5 huellas digitales de el control del padre. Control, can we call it manipulation? Manipulation. O manipulación, podemos Yeah. llamarle, del padre. Okay. And so now I have 2 symptoms. Ahora tengo 2 síntomas. An impossible attachment system Tengo 2 síntomas. El que hemos dicho antes. Primero, un imposible rechazo en el sistema de apego. and Y ahora tenemos el fingerprints segundo, of que son control. 5 fingerprints, 5 huellas digitales del control parental que se manifiestan en el niño. Okay, That's not it. We have 3. I can give you. Can you tell us the 5 fingerprints? Because I more or less heard them before. The first one is grandiosity. La primera de estas 5 huellas dentro del segundo síntoma, repetimos, segundo síntoma, huellas narcisistas del padre. La primera de las huellas es grandiosidad, Which is the child judging the o parent. sea, el niño juzga al padre. El niño es bigger than the father. They're empowered. Se empodera y se hace más grande que el padre. And the child is judging the parent as bad. El niño juzga al papá como malo. Now, in normal families, parents judge children. En las familias normales, el padre juzga al niño The child behaves or y el misbehaves. niño se comporta o no se comporta. Parents judge the child and give rewards or punishments. El padre normalmente le da premios o castigos. That's called a normal Eso hierarchy es in the family. una jerarquía normal dentro de la parentalidad. In this pathology, Pero en esta that's patología reversed. se revierte y es el niño We have a child judging a parent juzgando al padre. as if the child was the parent and the parent was the Como child. si el niño fuera el padre y el padre fuera el niño. Reversión de roles, ¿no? Mhm. Reversión de roles. Roles reversal. And that's called an inverted hierarchy. Se llama jerarquía invertida. That's Salvador Minuchin talks. And so it's the natural hierarchy should have parents in charge. This is an inverted hierarchy where the child is Se in charge. invierte. Okay. The third syndrome. And that's the first symptom, the grandiosity Padre, of the grandiosidad. child Esa judging the es parent. la primera huella narcisista. The first narcissistic fingerprint, yes? Yeah, Psychological print. The second one La segunda is the absence of empathy es la ausencia de empatía en el niño. in the niño. In the child towards the father or Your mother. mother, yes. Rejected. And that shows up. Now, I don't expect children to have much empathy for parents. I mean, it's not their job. No espero que los niños tengan mucha empatía a sus padres, no es su trabajo, But one of the pero classic features of empathy or the absence of empathy una de los típicos figuras dentro de lo que es la empatía o la falta de empatía is the capacity for human cruelty. es la capacidad de crueldad humana. And what we see in the Lo child que hemos visto en los niños is a cruelty es una crueldad toward the targeted parent. hacia el padre They do and say rechazado, things targeted, that are mean. el padre Diana, el padre a por el que van a destruir, no objetivo, thank you, gracias. Yeah. And so there's a El padre cruelty objetivo. from the child to the parent. Así que hay una crueldad del niño hacia ese padre que es el objetivo de la venganza. That is disturbing. Okay. Oftentimes I will address this symptom with the child by saying, we're not nice to other people because of who they are. We're nice because of who we are. A veces le digo a los niños, no es que no somos agradables con la gente porque ellos sean majos, por lo que ellos sean, sino por lo que nosotros somos, que somos agradables hacia la gente. If there's a child in your classroom who has autism, Si hay un niño en tu clase que tiene autismo, you don't tease the child because they're annoying. tú no vas y te burlas del niño porque porque es molesto. Yeah, there's compassion, there's Hay empathy, compasión, hay empatía and it's normal. y es normal, But with these children, pero con estos niños they're cruel. They son believe crueles. it's okay
okay to be cruel Ellos creen que está bien ser if the crueles other person deserves it. si la otra persona lo merece. That's a narcissistic attitude. Esto es una actitud That the narcisista, other person deserves to be que punished. la otra persona necesita ser castigada. So that's the narcissism. The other person deserves to suffer. Ese es el narcisismo, Now, is that, la actitud de la otra persona merece sufrir. and so now these are the fingerprints of the parent. Estas son las huellas del padre. The first one is the parent empowers the La child to primera judge the other huella one. es que el padre empodera al niño contra el otro. The second one La is segunda huella the psicológica spouse. You deserve to suffer because you es que divorced el me. padre considera que su expareja o pareja necesita sufrir And- porque le ha abandonado o se ha separado. And they communicate that to the child. Y The se other lo parent comunica deserves to y se suffer. lo comunica al niño. Este es un mensaje que le pasa al niño. Tu otro padre necesita, And, merece sufrir. and it's that deserves. Merece. You deserve, because you divorced me, you deserve to suffer. Tú lo mereces porque me divorciaste. Yeah, and you deserve to suffer because you're a bad Y parent. entonces el niño dice, y tú mereces Pero- sufrir porque eres un mal padre. Bad spouse. Yeah, Eso that es, is- en so realidad that's es two. dos. La segunda huella. The third psychological print, Is entitlement. entitlement. Oh my God, I can't say Okay, this. we'll just say entitlement. Which Le is, llamaremos entitlement porque no sabemos cómo traducirlo. Vamos a ver si lo aclaramos. which is the child feeling, Creerse en derecho de. the child, Empoderamiento. Sí, Yeah. A ver. ya, empoderamiento. Empowerment. yeah, that's right. A ver. The child feels everything should be done for me. Ah, Ya, todo debe empoderamiento. ser hecho para mí. No, Empoderamiento. no es así. Sí. Sí. Entitlement. If you don't get me everything I want, then I'm going to have a tantrum, and because everybody is here to please me. Él cree que todo el mundo tiene que estar ahí para Endiosamiento, ¿no? A lo complacerle, que mejor si no, endiosamiento, que si no ¿no? tiene un trauma, todo el mundo tiene que servirle. Eso es como un niño mimado. Estamos hablando de estar mimado, ¿no? Like the King Syndrome, you know, the Síndrome Emperador Emperador. There is a psychiatric syndrome. in Emperor- Spain, Emperor Vicente syndrome. Garrigo called it the Emperor System. Pretend, yeah, yeah, that sense of, Como tener Yeah. derecho a, ya, and entitlement. if you think about I've got the right to. yeah, Will I that got a be? right to, yeah. I've got the right to. Tengo derecho a. Vale, entitlement. The Tener that derecho a. everybody's supposed to take care of me. Creerse con el derecho a que todo el mundo And- le cuide a él, todo el mundo esté pendiente de And él. you can see that's a narcissistic trait in adults. You Eso know, es, en that I'm the adultos, center of everything. en adultos se ve eso. Soy el Yeah. centro de todo. Egocentrismo, ¿no? Egocentrism. Yeah, Ok. everything's about me. Todo es So sobre that's mí. three. Ok. Let's Van tres. see. Four The is fourth a haughty and arrogant attitude. es una actitud arrogante. What? Arrogant. And arrogant, just The other one was haughty. It's just a just full of yourself. Just Una arrogant. actitud que estás lleno de ti mismo. Can we call it self-centered? Yeah, Bueno. but it's even more. It's just Es more. contempt. It's just disrespect for people. It's Es que just eres arrogante. yeah. que Other people don't really matter. que la otra gente no You importa. know, you're No tienes- stupid. You're No tienes failure. respeto, You're just. tú eres idiota, tú eres un And so fracasado, the child eres is. despectivo hacia otros, no tienes So respeto. the child is treating a parent with contempt and disrespect. Así que el niño está tratando al padre con, ¿cómo es Prepotencia, tal vez, ¿no? Prepotencia Prepotencia. y sin respeto, Yeah, just arrogancia. this disrespect is just off the chart. It's like, oh my gosh, that's your mother, that's your father. Don't talk to your mother that way. Don't Oye, talk. pero That's not alguien how le you talk to podría your decir, father. pero ¿cómo le hablas así a tu madre? ¿Pero cómo la respetas así de mal? O a tu padre, es tu padre. Pero para él no tiene respeto. So again, that's the ex-spouse who has the attitude De of nuevo, disrespect for the esa other spouse. actitud de falta de respeto proviene de el ex pareja Yeah. que no le respeta. So all of these are fingerprints of the parent. Todas estas son huellas psicológicas del we're padre seeing in a narcisista child. que las vemos operando en el niño. Okay. And Fifth, the fifth one is an important one.
It's called splitting. Splitting. And that's, La siguiente se llama splitting. Translation into English, please. Tiene desdoblamiento. yeah. Desdoblamiento. And I would stay with the word Ah, splitting even no though puedo on ser English. dos. Because I cannot it is be a two people. psychiatric symptom. Is the division between? It is a division. Yeah. Es una división interna. Es Desdoblamiento. desdoblamiento, And I'll explain a lot about this Okay, because it's an explico. important symptom. porque es un síntoma, es psychiatric, es un síntoma psiquiátrico. Yeah. And it's associated with only two pathologies. Solamente se asocia a dos patologías. When we see splitting, we know that one of two pathologies is present. Cuando vemos splitting, cuando vemos, como hemos dicho, desdoblamiento, splitting, es porque hay dos patologías presentes, solo en dos. Narcissistic personality, Personalidad narcisista borderline personality, y personalidad which límite, are actually both flip sides of the same coin. que son las dos caras de la misma moneda. The narcissist and borderline are just two sides of the same coin. Now, El narcisista y el personalidad Borderline. límite son dos caras de la misma moneda. where this comes from, it's a polarization Es una polarización into all good entre todo bueno or all bad. o todo malo. No middle ground. No hay término medio. No shades of gray. No hay It's black tonos or de white. gris, es blanco o negro. And where that comes from is that we have two brain systems, one for bonding and one for avoiding. Esto viene de que tenemos dos sistemas de apego, bonding systems, dos sistemas de vinculación, de lazos. Uno, el apego y otro, el rechazo. Yeah, so, Rejecting bonding and and rejecting. rejecting. And so I like you or I don't like you. Está, o yo te quiero, me Two gustas, systems on. o no me gustas. Things are good or Las things are cosas son bad. buenas o las cosas son malas. Now, for the rest of us in our brains, Para el resto de both nosotros, systems can be on at the same time. los dos pueden estar al mismo tiempo. So we can have a blend. I kind of like you, but there's some things that Así are que annoying. podemos tener como una mezcla. Entonces, bueno, algunas cosas de ti me gustan, otras cosas de ti no me gustan, And so both of those systems being on pero los dos están al mismo gives tiempo us all the shades of gray. y eso nos da un cierto tipo de gris, diferentes matices dentro del gris. So that's a normal brain. Eso es una mente normal. Now, what happens in childhood trauma for the narcissist or the borderline that creates those ¿Qué personalities? es lo que pasa en la mente del narcisista o de la personalidad límite que crean And the way we create the splitting pathology splitting es that the child is trying to bond to a parent who is at the same time a source of bonding and a source of danger. que el niño está tratando de apegarse a un padre que tiene dos fuentes distintas, opuestas. Por un lado es una fuente de apego, bounding, Or attachment or attachment love. y amor, y por otro lado es un peligro. So the child is motivated to bond to a parent who is at the same time dangerous. Así que el niño está motivado a estar apegado a un padre que a la vez que es una fuente de protección, protection, Nurture, love. nurture, del amor, es una fuente de peligro. And so the child is motivated to bond and to flee at the same time. Así que el niño está motivado a la vez a apegarse y a salir corriendo. So what does a child do? Así Does they que- bond or do they flee? ¿Qué hace el niño? That's a dangerous parent. ¿Se but that's- apega o se larga? Eso es un padre peligroso. So that's the trauma. Ese es el Of trauma childhood. de la infancia. So the way that child solves that El modo en que el niño lo resuelve, Is ese that- trauma, ese conflicto, is that the brain turns off one or the other es of que those su systems. mente desconecta uno u otro de los sistemas. So the borderline personality Así que la personalidad límite turns off the flee, the
desconecta el de salir corriendo, el de huir. And they still try to bond Y todavía continúan intentando vincularse to a dangerous parent. a un padre peligroso. And so they are living on the razor's edge of fear and anxiety. Así que están viviendo siempre en el filo de la navaja entre peligro y danger and loyalty, ¿no? No danger. They're Danger trying to and- love a parent who's dangerous. Okay, so están intentando amar a un padre que es peligroso, están So- siempre en la cuerda floja. So they're open with their love Se abren en su amor to a parent a un padre who can become dangerous, que puede volverse peligroso and they're exposed. y ellos están expuestos a So eso. then we see all the fears and anxieties of the borderline parent, adult. Así que estamos viendo todos los miedos y todas las ansiedades en un padre límite, Specifically, fear of being not loved. el temor a no ser amado. In the father, you mean? In In that trace, in that fingerprints, we are seeing the fear of the father. No, No, I'm talking about splitting. splitting, yeah. So where this comes from in childhood, that child, okay, now this is ultimately going to become the narcissistic or borderline personality parent, Ajá, but we're talking about their childhood, okay. where this symptom of splitting comes from. And so the child is open to a dangerous parent, and they've turned off the protection, avoid, run. Ok, el niño se vincula, está abierto al vínculo emocional con un padre peligroso y desconecta el mecanismo de huida. That's the borderline. Esa es la personalidad límite. Going back to the conflict, the two are going, the narcissist Volvemos al conflicto, el narcisista turns off the love desconecta el amor and flees and stays safe. They avoid the bonding to their parent. y rechaza el vínculo con el padre. So the borderline, The narcissist does the opposite. El narcisista hace lo contrario. El narcisista sale corriendo y corta el vínculo amoroso con el padre. Sale huyendo. Mientras que el borderline se queda aferrado a ese vínculo, apegado y desconecta el mecanismo de huida. O sea, el narcisista desconecta el amor y el borderline desconecta la huida. Narcissistic disconnects love and limit personality disconnects running away, exactly. escaping. The borderline sacrifices safety for love. El borderline, el límite, sacrifica su seguridad por amor. The narcissist sacrifices love for safety. Y el narcisista sacrifica el amor por su seguridad. That's the difference between the two. Esa es la diferencia entre los dos. But they come from the same, Pero vienen del Trauma, mismo conflicto traumático. it's just different styles Es of solving. simplemente diferentes estilos de resolverlo. But now what's so characteristic is Lo que es tan característico one system or the other es que un sistema o el otro is off. está desconectado. They both can't be on at the same time. No pueden funcionar al mismo tiempo así normal people. Yes, because Como en it's la gente sana. neurologically impossible. Those brain Porque- connection systems don't Porque connect. los dos sistemas no conectan, And it's, no funcionan a la vez. that's why it's Es psychiatric. huida, It's in the brain. ya. And so it flips from all good to all bad. All good to all bad. Y por eso se conecta o todo malo o todo bueno. And so in the pathology now, we're going back to En la those patología, en la 5 cuarta, narcissistic symptoms. en la cuarta, We see- let's go for the fifth and if we cut, Yeah, we see the child showing this splitting towards the parents. Aquí vemos en esta cuarta, it was the fourth or the fifth, This is the the fourth. En la cuarta huella psicológica es lo que vemos el disconnecting, no, The child, the splitting. Yeah, Vemos split. the child, todo o nada. so the targeted We could call parents, it rejection or love, no? Only the rejection. sort of, but it's important to realize that it's
extremes. Extremes. Okay. Split. And it's either one or the other. Okay. Splits. Either one. Es uno o el otro. Yeah. Son extremos. Yeah. And so the targeted parent is all bad. Así que el padre rechazado o el padre objetivo, como tú decías, This system is es todo entirely wrong. malo, todo malo, es rechazado porque es todo malo And love is entirely turned off. y el amor Towards the targeted parent. completamente se desconecta And towards the allied or abusive parent, the child is, love system is totally on. Oh, they're wonderful. y hacia el padre abusivo el sistema de apego And this one's all es turned off. totalmente en marcha y es maravilloso y le quiere muchísimo y Todo lo que haces bueno, Todo lo que está haces bien, bueno. todo siempre Oh, bien. they're wonderful. And so it's one or the, and the splitting in a child. Now, the other feature of splitting too is it becomes very rigid. Things don't change. So this is always going to be this way. And so there's y a siempre se rigid. convierte en rígido en el niño. Va a ser siempre así, esto no va a cambiar, esto es rígido. Okay, we have to talk about the fifth, and I think That I we have to just did. interrupt Okay. the fifth. But to see that in a child, that child, the current child, is not in that situation that produces that symptom. That child's not, the targeted parent isn't a danger. And so that's a symptom of a specific trauma that the child doesn't have. Ese That's es the fingerprint. Esta vuelve a ser una huella psicológica porque el niño no tiene ese rechazo hacia ese padre que está rechazando. El niño no tiene esa percepción previa. Before, he didn't have that perception. Before that. Well, no, Before and he the didn't have the projection. trauma that produced that. No tiene un trauma que le produjera It's the eso. parent who has Es the el trauma. padre el que le está produciendo. And now they're controlling and El que influencing tiene the el child. trauma, él no tiene ese Yeah. trauma, es el padre. Ayer nos explicó un ejemplo muy bueno que creo que podría explicar. If you could explain us about, we talk about the African soldiers, the guys that were soldiers, that you know, Yeah. Yeah, that it's the- quite similar. You, The soldiers that Oh. enjoy a party, was that? no, the guys who are obligated to be a soldier, you know. And they're And- both the victim, they're Oh, both the with hostage the gun. and Yeah, With they the are gun, put a gun in hostages. the Yeah, head. Que yeah. nos as decías, a lawyer as well. que the child is like a soldier with a gun in the head, is that soldier, what the you soldier mean? child in Sí. South Right, but Africa. that's a different topic area than the three Vale, que symptoms. eso es otra área diferente de los 5 síntomas. So we're on the second symptom, 5. Estamos en el, There's en el grandiosity. segundo síntoma dentro de los tres síntomas del abuso psicológico, y ahora estamos hablando dentro de del segundo, que son los 5 narcisistas. Este era el cuarto, vamos al quinto. Voy a Fifth. I've given you all. There's the grandiosity, entitlement, haughty and arrogant attitude, absence of empathy, and splitting. Ah, that's the fifth. Okay, and now we're going to. But Ahora the hablamos del tercero de los síntomas, The third symptom? the third symptom, and we finish there. See? Okay. We finish. I mean, This- we cut here and we go somewhere else. Uh, Okay. We'll make a break. We make a break. That's it. This is the core symptom. Vale, este es el central, el núcleo. Este síntoma, que es el tercero, This is a delusion. And a delusion is a fixed and false belief el tercer síntoma es el núcleo. Es una creencia fija y falsa, false belief, delusion. Es una ilusión perceptual. fixed and false belief that's maintained despite contrary evidence. Que se mantiene pese a evidencia contraria. So, a delusion might be that How can I translate delusion? Delusion? Ilusión. No. La ilusión, No. No es lo mismo. the picture, la Alguien puede imagen que buscar, tiene. bueno, the government is poisoning my food. I believe the government is poisoning my food. el gobierno That's a delusion. Creo que está envenenando mi el- comida.
y creo que el lenguaje no Es está una idea hablando. preconcebida, Es una paranoia. Está la que paranoica la idea, That would be paranoia. a paranoid delusion. Paranoid illusion. Es Yeah, como the una space especie de- creatures are coming down next month, and we're going to all be transported up to the planet Xenon. Vale, que vienen extraterrestres So false el belief. próximo mes y nos van a transportar todos al planeta Linon. Eso es una falsa creencia. That's a bizarre delusion. Quizá esa sería una ilusión bizarra, rara. My wife is having an affair. Mi mujer She's está not. teniendo un rollo con alguien. She's not having an affair. Esta no está teniendo ningún rollo con nadie. She's having an affair. Que sí, que está teniendo un rollo con alguien. That's a jealousy delusion. Eso es una ilusión de celos. The movie star would love me if only they knew it. El de la película. I'm going to break into their bedroom and leave messages for them because they will love me. Vale, el protagonista de esa película me amaría si me conociera, así que me voy a colar en su habitación por la noche y le voy a dejar mensajes por todos los lados y me va a querer. That's an erotomanic delusion. Eso es una ilusión erótica. So there's different types of false beliefs, Falsas creencias. but they're not true. I mean, they're boiled off. Mm. Now, if I can say this, Delirios. Un espejismo, digamos, ¿no? Espejismo, like a mirage, oui. Es que se refiere a ilusión, no motivación, sino como algo falso, ¿no? Se refiere. Falso. Sí, la otra acepción de ilusión. Una ilusión, un delirio. Sí, como algo que no sucede it's realmente. one of the three symptoms of schizophrenia. So you can look Delirium, in the DSM and see what hour they talk about it. Hallucination. Hallucination is one. That's Una hearing voices. alucinación. Having false beliefs. The CIA is poisoning my food. That would be a delusion. And then unusual. Dice que la esquizofrenia tiene eso, delusions. Yeah. So it's just. But this is just on its Alucinaciones own. dice que es una de ellas, que es la auditiva. Dice que la esquizofrenia tiene eso. So Bueno, we have the child. delirios. The child has a false belief that they are being victimized by the targeted parent. Dice que el niño tiene una creencia falsa, un delirio de que él está siendo victimizado, que es víctima, he's a victim, de que está siendo victimizado, está siendo víctima de el padre objeto de la venganza. So the false belief of being victimized by a normal range parent. Así que él tiene una falsa creencia de que está siendo víctima de un padre que es dentro de un rango de la que se podría considerar normalidad parental. And that's a persecutory delusion, being persecuted. Es una Manía persecutoria. una manía persecutoria, una ilusión, un delirio persecutorio, sería paranoia. Una psicosis. No, una psicosis. It'll be paranoid. De hecho, Psicótico. Yeah, psychotic. Psicótico. It is a psychotic. We are in the psychotic Por pathology. ejemplo, Estamos en la patología psicótica. en el caso de él, Sí, cuando su niño siempre dice no voy contigo porque me vas a hacer algo, sí, se lo cree. sí, sí, exacto. Muchos Sí. niños de esto, bueno, todos tienen eso. And so let me explain where this Lo symptom. hemos visto en todos, ¿eh? Sí, sí, sí. 24 years. 24 years. In Milan, studying in Milan, finishing the degree, and I have faced this situation. Dice que todavía 24 años tiene su hijo, ha estado estudiando fuera y todavía tiene este delirio And contra again, él, de it's que le va a hacer algo malo. it's not the child who has that belief. No es el niño el que tiene esa It is the creencia, alive parent es el Claro. padre who has that belief that the child is being victimized or the child is in danger from the targeted parent. Él es el que cree que el niño es el víctima del padre. Es el padre que lo creamos. Ella tenía una pregunta. Does the father really believes that? The mother or father really believes that the other parent represents a threat. Maybe believes internally, Really not believes it. inconsciously. Vale, Yeah, el they believe narcisista, el papá narcisista o borderline, límite, que está manejando al niño, realmente cree que el otro padre es un peligro para él.
and a belief they need to protect the child y cree que tiene que proteger from al the niño abusive parent. del padre Esto abusivo. aquí viene, el síndrome Mauthausen is quite similar. Bueno, Mauthausen syndrome. At the end it's the same, I mean. Munchausen's a little different. Okay, this is a trauma reenactment story. It's a kabuki theater. It's a false theater.